Bueno, hola a todos. Hoy les voy a explicar un poco la estructura institucional del Mercosur. Mi intención es hacerles un poco un esquema de cómo se integra el Mercosur y explicarles las funciones principales, porque si ven en el manual están muy detalladas y tal vez se mareen un poco. No es necesario que las sepan así, sino que simplemente tienen que saber las características, cómo se componen y cuáles son las funciones principales, que un poco se las voy a detallar ahora. Bien, las instituciones del Mercosur, como todos saben, son instituciones de carácter intergubernamental, porque es un proceso que no ha alcanzado la supranacionalidad, y sus decisiones se adoptan por consenso, es decir, no por unanimidad, sino que basta con que no haya votos negativos, ¿no? O en contra. Con el Tratado de Asunción, en el 91, había una estructura institucional bastante raquítica, ¿no? Porque estaba el Consejo de Mercado Común, el Grupo de Mercado Común y la Secretaría Administrativa, y eso luego se complementó con el Protocolo Euro-Preto, donde se amplió esta estructura institucional, y en los años sucesivos se siguieron incorporando también órganos auxiliares. Bien, no sé si lo van a ver acá, pero un poco la estructura institucional de hoy en día, la más relevante, es esta, ¿no? Intento explicárselos. El Consejo del Mercado Común, el Grupo de Mercado Común y la Comisión de Comercio del Mercosur, que son los órganos decisorios, ¿no? Los órganos más relevantes. Y luego tenemos el Parlamento del Mercosur, o el Parlasur, que viene a reemplazar a la Comisión Parlamentaria, que se había creado con el Protocolo Euro-Preto, ¿no? El Parlasur se crea recién en el 2005. Luego tenemos la Secretaría Administrativa y el Foro Consultivo Económico y Social. Esa es la estructura que se había hecho con el Protocolo Euro-Preto. Y luego se incorporan otros órganos auxiliares, como el Alto Representante del Mercosur y el Comité de Representantes Permanentes, ¿sí? Que son órganos auxiliares del Consejo de Mercado Común. Y estos son como los órganos principales, pero luego hay una cantidad de órganos que ha creado sobre todo el Consejo de Mercado Común en distintas temáticas, ¿no? Por ejemplo, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos o el Instituto Social del Mercosur, ¿sí? Que son órganos, bueno, justamente específicos en ese tema, que crea el Consejo de Mercado Común para auxiliarse de ellos. Bien, en cuanto a los órganos decisorios, que son estos tres que les mencioné, el Consejo de Mercado Común va a ser el órgano superior, ¿no? de todo el proceso de integración. Es un órgano que se tiene que considerar como el órgano político, ya que está integrado, bueno, por los ministros de Economía y de Relaciones Exteriores de los Estados parte, ¿sí? Y se reúne al menos semestralmente, o sea, una vez cada 6 meses, con la presencia de los presidentes de los Estados parte. Bien, la función del Consejo de Mercado Común es justamente ser el motor de la integración y velar por que se cumpla con los objetivos del Tratado de Asunción y con la consolidación del mercado común, ¿sí? Por eso es el que concentra la capacidad, no el que concentra, pero el que tiene la mayor capacidad decisoria, ¿sí? Toma todas las decisiones que tiendan a profundizar ese mercado común, y también va a resolver sobre las propuestas de normativa que le envíen tanto el Parlasur como el Grupo de Mercado Común, el Alto Representante o el Comité de Representantes Permanentes. Es decir, todos esos órganos le pueden enviar propuestas de decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque el CMC, el Consejo de Mercado Común, se expide mediante decisiones. ¿Bien? Entonces, esta es una de las funciones principales, la función decisoria. ¿Bien? Otra función es la función de representación, es decir, el CMC es el que ejerce la personalidad jurídica internacional del Mercosur y por lo tanto lo va a representar en la celebración de acuerdos internacionales con otros estados u otros
organismos. ¿Bien? Y finalmente tiene una función muy importante, que es la función organizativa. ¿Por qué? Porque dada la cantidad de temáticas sobre las que puede versar la integración, muchas veces no alcanza con la decisión de un ministro de Economía o un ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Se necesita la participación del ministro de Industria, de Turismo o lo que fuera. Entonces, para eso tiene la potestad de organizar su trabajo en reuniones de ministros, ¿bien? Que es la forma en la que delega cierto trabajo, ¿no? En la que crean, si quiere, como comités, o bueno, son reuniones de ministros que luego elevan la propuesta de decisión al Consejo de Mercado Común. ¿Bien? Esto es entonces en cuanto al órgano político, el órgano superior. Por ejemplo, otra de las capacidades de decisión que tiene es en materia presupuestaria, ¿no? Si ustedes entran en la página del Mercosur, hay una viñeta que va a decir normativa, y ahí van a poder ver todas las decisiones del Consejo de Mercado Común, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, es la 7 del 2019, donde se crea el presupuesto del Mercosur, que lo que hace es juntar los presupuestos de distintos órganos, por ejemplo, la Secretaría Administrativa, el Instituto de Políticas Públicas y demás, en un solo presupuesto, ¿no? Esa es una de las decisiones. Y luego, por ejemplo, puede celebrar acuerdos. Anoté algunos como acuerdo sobre el beneficio de litigar sin gastos y asistencia jurídica gratuita, acuerdo preferencial de comercio entre el Mercosur y la India, ¿no? O acuerdo sobre extradición entre los estados partes del Mercosur con Bolivia y con Chile. O sea, la temática es muy variada y por eso es que muchas veces requieren estas reuniones de ministros. Bien, el Grupo del Mercado Común es el otro órgano decisorio, es el órgano ejecutivo, se dice, ¿no? El CMC era el político, este es el órgano ejecutivo. Se compone de 5 miembros titulares y 5 miembros suplentes, donde siempre tienen que estar al menos representados los ministros de Economía, de Relaciones Internacionales o Exteriores y de los bancos centrales de los estados parte. ¿Bien? Y se reúne, bueno, obligatoriamente cada 3 meses, o si no, cuando lo decida, y se va a expedir mediante resoluciones. Su función principal, como dijimos, es la función ejecutiva, es decir, va a diseñar programas o políticas de ejecución de estas decisiones del Consejo de Mercado Común, ¿no? También tiene la función de iniciativa, porque le va a poder hacer propuestas al Consejo de Mercado Común sobre la adopción de ciertas decisiones, ¿no? Y también tiene cierta facultad decisoria porque, por ejemplo, aprueba la rendición de cuentas de la Secretaría Administrativa, ¿no? Del Mercosur. Pero su función primordial es esta función ejecutiva, ¿bien? Y como es una función tal vez muy compleja, porque va a versar también sobre una multiplicidad de materias, el GMC se organiza en grupos especializados e incluso subgrupos especializados, de acuerdo a la temática sobre la que tenga que emitir su resolución. ¿Bien? Y así, por ejemplo, vamos a tener resoluciones de distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, buenas prácticas para la organización y funcionamiento de servicios de diálisis, Plan Regional para Prevención y Erradicar el Trabajo Forzoso y la Trata de Personas, convenio entre el Mercosur y el Centro para el Desarrollo Sostenible. Es decir, son, como lo ven, acuerdos más técnicos, ¿no? Resoluciones sobre temas más técnicos, ¿no? Por otro, bien, eso en cuanto al GMC. Y luego tenemos a la Comisión de Comercio del Mercosur. La Comisión de Comercio es el órgano que se encarga de velar por la política comercial del Mercosur. ¿Bien? Es decir, va a controlar o a promover que se cumplan con todos los acuerdos de política comercial del Mercosur y va a tener iniciativa en cuanto a la propuesta de directivas y también de normas del GMC y del Consejo de Mercado Común relativas al comercio intrazona como del Mercosur con terceros estados.
¿Cómo se expide la Comisión de Comercio? Bueno, mediante estas directivas que también van a ser vinculantes para los estados. Bien. Su función, entonces, tiene una función de iniciativa porque va a poder elevarle propuestas al GMC de resoluciones o al Consejo de Mercado Común de decisiones, ¿no? También tiene una función de representación porque muchas veces el GMC, cuando lo autoriza el Consejo de Mercado Común, le puede delegar la representación del Mercosur en temáticas de política comercial. Y luego lo que va a hacer generalmente es elaborar propuestas o emitir directivas sobre el cumplimiento de los estados del arancel externo común o elaborar propuestas para la modificación de la alícuota del arancel externo común, ¿no? Esa es como su función primordial en lo que tiene que ver con la política comercial y con su capacidad decisoria, sobre todo. ¿Bien? Entonces, estos son los tres órganos decisorios. Uno es el órgano político, el otro, el GMC, el órgano ejecutivo, y este es el que va a velar por la política comercial común. ¿Bien? Luego tenemos la Secretaría Administrativa. La Secretaría Administrativa, como en todo proceso de integración, es la que se encarga principalmente de controlar el boletín oficial, ¿no?, del Mercosur. Allí publican todas las normas en español y en portugués. E incluso va a notificar a los otros estados, ¿no?, sobre las iniciativas y las normas que han dictado esos estados para incorporar la normativa mercosureña, ¿no? Porque la normativa mercosureña debe ser incorporada en los estados nacionales, ¿no? No tenemos un reglamento como a nivel de la Unión Europea que se aplica automáticamente. ¿Bien? Más allá de que la normativa puede ser vinculante, requiere esta transposición o incorporación. Eso, bueno, la Secretaría Administrativa de la Secretaría del Mercosur. Luego tenemos al Parlamento del Mercosur, o el Parlasur. Sobre esto no me voy a expedir mucho porque luego lo van a ver con más detalle y van a ver bien el procedimiento legislativo. Pero lo que se buscó con la incorporación en el 2005 del Parlasur, cambiándolo por la comisión parlamentaria, ¿no?, es justamente una representación más directa del pueblo del Mercosur. ¿Por qué? Porque en la comisión parlamentaria los parlamentarios eran electos en forma indirecta por los parlamentos nacionales de todos los estados, ¿no? En cambio, en el Mercosur se busca la elección directa y se propende a eso. Lo que pasa es que se requiere obviamente que los estados dicten su norma interna, su ley, donde se regule el proceso de elección de los parlamentarios del Mercosur. Algunos lo han hecho, Argentina ya lo ha hecho desde el 2015, pero hay estados que no. Entonces, por ahora convive un sistema mixto, pero la idea es que en todos los estados se elija en forma directa, ¿no? Entonces, lo que se busca dar con la creación del Parlasur es una legitimidad democrática, ¿no? Y bueno, las funciones van a ser, tiene una función genérica que es la de promover a los intereses y objetivos del Tratado de Asunción, ¿no?, y velar por el cumplimiento de la democracia y de los derechos humanos, ¿no? Suele elaborar el Parlasur cuando hay algún intento de ruptura institucional, alguna declaración, por ejemplo. Y luego tiene, bueno, una función de iniciativa, porque ya vimos que le puede remitir al Consejo de Mercado Común propuestas de decisiones. O sea, fíjense cómo acá no es el Parlasur el que adopta la normativa, sino que le emite una propuesta al Consejo de Mercado Común. ¿Bien? Y también de representación cuando así se lo disponga el Consejo de Mercado Común, ¿no? Finalmente también el Parlasur puede llegar a cooperar o elaborar propuestas para los estados nacionales cuando se lo soliciten sobre cómo incorporar esa normativa mercosureña en sus ordenamientos internos, ¿no? O sea, si quiere un borrador, un proyecto de ley nacional para incorporar
la normativa mercosureña. Bien. Esto en cuanto a Parlasur. Luego, como les dije, tenemos otros órganos auxiliares que se fueron creando posteriormente, que no estaban en Europreto, que son principalmente dos: el alto representante general del Mercosur y el comité de representantes permanentes. El alto representante general del Mercosur es un nacional de uno de los estados parte, que la particularidad que va a tener es que va a representar al interés general del Mercosur, ¿sí? Es una figura que se incorpora ante la ausencia en este proceso de integración de una institución, de un órgano que represente ese interés general, ¿no? Que igualmente tiene sus limitaciones, que ahora lo voy a comentar. Pero esa es la idea. Entonces, la persona esta que se elige generalmente tiene que ser versada en derecho de integración o en procesos de integración, y va a tener la posibilidad de iniciativa, es decir, de remitir propuestas tanto al GMC como al Consejo de Mercado Común, de resoluciones o decisiones, siempre sobre una multiplicidad de materias, ¿no? Salud, educación o lo que fuera, pero siempre teniendo en cuenta el interés general, ¿no? O sea, como que tiene que hacer un análisis de cuál es la mejor normativa para propender a ese interés común o general. Y tiene funciones de representación cuando así lo disponga el Consejo de Mercado Común. El Consejo de Mercado Común puede decidir que el alto representante representa al Mercosur en la celebración de un acuerdo internacional, por ejemplo, ¿no? Pero siempre, en esta representación siempre tiene que limitarse al mandato del Consejo de Mercado Común, porque recordemos que es el Consejo de Mercado Común el que tiene la personalidad jurídica internacional, ¿bien? El titular, el que la ejerce, ¿no? Entonces esta es la figura del alto representante. Y el comité de representantes permanentes es un comité también asesor del Consejo de Mercado Común, que se integra por un representante de cada estado parte, y hay un presidente que tiene que ser una personalidad política destacada, ¿no? Este presidente. Y bueno, va a tener dos funciones principales. Una es la de asesorar al Consejo de Mercado Común y incluso a la presidencia pro tempore del Mercosur en todas sus actividades, ¿sí? Desde bocetos o proyectos hasta incluso la organización de reuniones, pues es un comité permanente justamente. Y la otra es, bueno, también la de representar al Mercosur en la relación con terceros países, ¿no? Siempre mediante la delegación del Consejo, ¿sí? Bueno, esto es a grandes rasgos la estructura institucional del Mercosur. En el libro van a ver que están más detalladas las funciones. No es necesario que las memoricen todas, pero sí que sepan, digamos, qué rol cumple cada institución, que tengan en cuenta cuáles son los órganos decisorios, cuáles no son decisorios, qué órgano decisorio representa cada cosa. O sea, el CMC es el órgano político superior, ¿sí? El Grupo Mercado Común es el ejecutivo y la Comisión de Comercio propende a la política comercial, ¿sí? Y que entiendan también que el Consejo de Mercado Común ha creado también una multiplicidad de órganos auxiliares en distintas materias, ya sea social, como en materia de políticas públicas en derechos humanos, en biodiversidad. Bueno, ahí en la página del Mercosur la van a ver y son varios también, ¿no? Pero son órganos todos auxiliares que, si quiere decir, no forman parte del corazón de la estructura institucional. Y finalmente, bueno, esto en cuanto a la estructura. Y finalmente, les quiero mencionar la polémica que hay o el cuestionamiento que se le suele hacer al esquema institucional del Mercosur, que es el hecho de que es un esquema de instituciones intergubernamental para un proceso de integración regional, ¿no? Entonces, donde muchas veces lo que se dice es que se ha avanzado en
hay un gradualismo institucional cuantitativo muy bueno, porque se han creado numerosas instituciones, ¿no?, para distintas materias, como vimos acá, pero este gradualismo no ha sido cualitativo, es decir, no se ha avanzado en la supranacionalidad de este esquema. Entonces seguimos con un esquema institucional intergubernamental donde pareciera que o habría que remitir en los objetivos de integración y conformarse con un acuerdo de libre comercio, no propender a una integración, o si queremos avanzar en la integración, mejoramos o creamos alguna institución supranacional, ¿no? Ahí en el libro van a ver, un poco Flavio cuenta cuál es el debate. Hay algunos autores que dicen que no es necesario la existencia de instituciones supranacionales para el proceso de integración. Nosotros somos más partidarios de que sí existan estas instituciones supranacionales, más allá de que esto no implique copiar el esquema institucional de la Unión Europea, ¿no? Pero sí que es necesario la existencia, obviamente, de instituciones supranacionales para que existan normas supranacionales, de un tribunal supranacional que pueda controlar la vigencia de esa normativa, ¿sí?, y la aplicación. Y el problema que tenemos en el Mercosur es que no tenemos a alguien que realice un control de oficio de este interés general mercosureño, como sí tenemos en la Unión Europea, ¿no? En la Unión Europea la Comisión ejerce este control de oficio y representa el interés general de la Unión, pero es una institución de carácter supranacional. En cambio, nosotros, con el alto representante, es un representante de uno de los estados parte, que a su vez está sometido o es un auxiliar del Consejo de Mercado Común. Y el Consejo de Mercado Común es simplemente la reunión de ministros de los distintos estados, no es un organismo supranacional. Entonces, eso también los remito al libro para que vean un poco ahí cuál es la opinión de Flavio a este respecto, pero es la crítica y es donde el Mercosur está haciendo agua en su esquema institucional, ¿no? En la medida en que no avancemos con la supranacionalidad de esas instituciones, es muy difícil que se alcance una integración regional, porque siempre, en el Mercosur van a estar por delante los intereses sectoriales o estaduales a los intereses comunitarios, por así decirlo. Ello independientemente de que el interés comunitario no puede pasar por encima de los intereses particulares de las partes, ¿no? Pero no puede, el Mercosur ha tenido muchos problemas en avanzar en la integración, justamente por la falta de alguien que propenda el interés general y pare sobre todo a estados como Argentina o Brasil, ¿no?, que suelen imponer trabas o obstáculos a la integración porque muchas veces no le conviene para un determinado sector comercial importante en su economía, ¿no? Esto es un poco el esquema institucional. Y repito, les remito al libro para ver un poco más este debate y las funciones detalladas.